Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su segunda clase de psicofarmacología. El día de hoy vamos a dar inicio con tratamientos psicofarmacológicos especializados, ¿ok? Primero vamos a hablar acerca de la psicofarmacología en geriatría. Y bueno, esto se trata de los cuadros psicopatológicos de cualquier origen, ya sea somático o psíquico, que padece el paciente mayor o el adulto mayor, recordando que pues bueno, el adulto mayor está considerado, de acuerdo a la psicología del desarrollo, a partir de los 60 años de edad. La psicofarmacología geriátrica es la especialidad que trata los trastornos psicopatológicos en personas mayores. Ujú. Los psicofármacos son medicamentos que modifican el comportamiento y la función mental. Ujú. Algunos de los psicofármacos que se utilizan en geriatría son antidepresivos como la desvenlafaxina, la mirtazapina, el bupropión, la agomelantina y la trazadona. Ujú. Ansiolíticos como la tioradactina, los ISN, que son para tratar la depresión, la ansiedad, el dolor crónico, y los ISRs para tratar la depresión y la ansiedad. Acuérdense que eso ya lo revisamos la clase pasada, de qué se trata, igual los efectos colaterales. Ujú. La prescripción de psicofármacos en personas mayores puede ser complicada debido a, primero que nada, pues la edad y las múltiples enfermedades que ya ellos pueden presentar, las crónico-degenerativas, como la presión a hipertensión arterial, ajá, y pues la diabetes, ¿no? Por poner algún ejemplo, algunas afecciones cardíacas, etcétera. Algunos de los desafíos que pueden presentar son mala adherencia a los regímenes de tratamiento, prescripción inapropiada, efectos adversos, interacciones farmacológicas, como la que les acabo de mencionar, ¿no? En general, se recomienda comenzar con dosis bajas, ir despacio, no detenerse, por supuesto, y ser paciente. Ujú. Hay algunas consideraciones también que se deben tomar en cuenta. En los ancianos, la absorción y distribución y metabolismo de los medicamentos ya es diferente debido pues a la edad misma. Se debe tener especial cuidado con la dosis, el tiempo de utilización y el tipo de fármaco administrado. Los psicofármacos pueden crear dependencia, tolerancia y posibilidad de inducir síntomas de abstinencia. Algunos psicofármacos pueden tener efectos anticolinérgicos, como la sequedad en la boca, visión borrosa, confusión, dificultad para pensar con claridad, etcétera. Estos que impactan en la funcionalidad y la calidad de vida de los pacientes. Bueno, aun cuando, bueno, esto fue con relación a la psicofarmacología de los adultos mayores. Ahora vamos a revisar la psicofarmacología pediátrica. Aun cuando la psicofarmacología en niños y adolescentes ha evolucionado en los últimos años gracias al incremento de investigaciones que han aportado evidencia científica para nuevos y mejores abordajes terapéuticos, los estudios en el campo de la salud mental pediátrica son todavía limitados, evidentemente comparados con los efectuados en los adultos. El empleo de psicofármacos era para problemas de salud mental infantil y ha sido objeto de distintas evaluaciones con la finalidad de establecer normas de seguridad eh, cada día más estrictas. Se estima que el 7% de la población infantil entre los 3 y 12 años se encuentran afectados por uno o más problemas de salud mental. Los más frecuentes son los de aprendizaje, retraso mental, ansiedad, trastorno por déficit de atención con hiperactividad,
conocido como el TDAH, ajá, y depresión y los intentos de suicidio. Ajá. En los estudios realizados con población adolescente, se ha mostrado que el trastorno o los trastornos más recurrentes en esta etapa de la vida son las fobias, ajá, seguidos por el trastorno oposicionista desafiante y la depresión mayor. En este mismo grupo, los padecimientos que generan mayor discapacidad son el TDAH, la distimia, el estrés postraumático y los trastornos por uso de sustancia. La distimia, acuérdense que es la prolongación de la depresión. ¿Mm? En Estados Unidos, la producción de metilfenidanato, ujú, metilfenidato, ajá, perdón, estimulante aprobado por la FDA para el tratamiento del TDAH desde hace casi 50 años, es monitoreada por la DEA y esta información es utilizada como indicador para inferir el uso del mismo, ajá, presuntamente para el TDAH. Ajá. Durante la década de los 80, esta producción permaneció relativamente estable. Sin embargo, entre 1991 y el 2000, la producción se incrementó en 740%. Este cambio ha suscitado el debate sobre si el incremento en el diagnóstico reflejan realmente una necesidad clínica genuina o si existe sobremedicación de los problemas de conducta en niños y adolescentes. Además, otros datos que favorecen esta percepción pública, como los estadísticos que sugieren una tendencia en el vecino país del norte, pues para diagnosticar este trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pues en niños caucásicos de clase media o media alta, especialmente en las áreas urbanas, ¿no? Los datos epidemiológicos en México estiman conservadoramente que la población infantil en edad escolar con TDAH es de alrededor del 5% y llama la atención que el 95% de ellos no recibe medicamentos ni algún otro tratamiento para TDAH, lo cual además de preocuparnos o preocuparse, ajá, debe ocuparse, ¿no? En diseñar estrategias que permitan que un mayor número de menores afectados reciban los beneficios de un buen tratamiento y con esto evitar las terribles consecuencias de este trastorno que en realidad es muy común. ¿Mm? Otro grupo de medicamentos que recientemente han llamado la atención son los antidepresivos, particularmente los inhibidores selectivos y la de la recaptura de serotonina. Se ha cuestionado su eficacia y seguridad en población pediátrica, especialmente después de marzo del 2004, cuando la FDA solicitó que se agregara un aviso de alerta como Black Box, así se conoce. Esto para informar a los consumidores sobre el riesgo de empeoramiento de los síntomas depresivos y la aparición de conductas suicidas. A pesar de la ausencia de suicidios consumados en niños y adolescentes, dentro de los 24 estudios controlados en los cuales se fundamentó dicha recomendación. ¿Mm? Dadas las serias preocupaciones respecto al riesgo-beneficio del uso de psicofármacos en niños y adolescentes, se ha insistido en la necesidad de incrementar el número de estudios que puedan aportar información más clara y contundente al respecto, ¿no? Clínicamente, es muy importante dedicar un tiempo en la consulta a proporcionar tanto al paciente como a sus padres la información necesaria antes de prescribir el psicofármaco para que ellos se impliquen también en la toma de la decisión. Evidentemente, esto estamos hablando que el que prescribe, recuerden que es el médico psiquiatra, pero nosotros como promotores y profesionales de la salud, debemos tener presente que estos pasos se tienen que realizar y en dado caso en nuestra entrevista clínica o en la historia clínica o ya dentro de nuestra intervención, tener presente estos datos, ujú, porque bueno, de acuerdo a lo que les voy a mencionar, va a tomar todavía mayor importancia que sea el responsable correspondiente quien haga la prescripción.
por la razón que les voy a mencionar, ¿no? Generalmente la postura inicial va a ser la de la preocupación o el rechazo, especialmente en el caso de fármacos cuya indicación en ficha técnica no coincide con la indicación para lo que se prescribe. Por ejemplo, el uso de risperidona en niños pequeños cuando su indicación en ficha técnica es la psicosis, porque los efectos secundarios incluyen un aumento sustancial de peso, cambios metabólicos, neurológicos y hormonales que por supuesto pueden ser dañinos. Ujú. Por eso ellos se encargan qué fármaco sí, cuál no y en qué dosis. Ujú. Es importante remarcar la evidencia existente y ser realistas en cuanto a los beneficios esperados. En la mayoría de los cuadros psicopatológicos hay que hablar de una mejoría sintomatológica y no tanto de curación del problema, ya que para ello pues se necesitan intervenciones más amplias. Ujú. Aunque la práctica clínica, muchos niños y adolescentes reciben prescripciones de psicofármacos de más de un año de duración. Los estudios longitudinales que aportan información sobre los beneficios y riesgos de la exposición a psicofármacos a largo plazo continúan siendo limitados, ¿no? Por tanto, es importante revisar de forma regular la necesidad de mantener un tratamiento farmacológico. Aunque en función de la patología y la familia de psicofármacos, la duración del tratamiento es diferente. Ujú. Por ejemplo, las benzodiazepinas no deben mantenerse más de 4 semanas. Los tratamientos para el déficit de atención se mantienen durante muchos años y los inhibidores de la recaptación de serotonina, que son los ISRs, deben mantenerse al menos 6 meses. Ujú. Esto por regla general. El tiempo recomendado para revisar la necesidad de mantenerlo es de 3 meses de estabilidad sintomatológica. Ujú. Como hemos señalado, hay mayores garantías de mantener la efectividad una vez retirado el tratamiento farmacológico. Ujú. Si se ha trabajado de forma paralela en la atención psicoterapéutica, ¿sale? Bueno, aquí se menciona con más claridad la importancia de trabajar a la par, ¿no? Es importante que los niños con psicofármacos prescritos durante más o menos 6 meses, ujú, se realice un seguimiento cercano de los aspectos clínicos, como el peso, la talla, la presión arterial y las variables bioquímicas, como la función hepática, ¿sale? Lo recomendable es realizar una analítica de control, al menos una vez al año. ¿Sí? Una vez tomada la decisión de retirar el tratamiento, es importante mantener un seguimiento muy cercano y planificar una reducción muy gradual. Y será importante en esta etapa dejar claro al niño y a su familia, pues cuáles pueden ser las primeras señales de alarma y de una posible recidiva. Ujú. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del tratamiento psicofarmacológico en personas con retraso mental. El retraso mental, ujú, no es un trastorno singular, sino que hace referencia a una característica heterogénea definida por el funcionamiento de la persona en su medio. La definición actual del retraso mental comporta tres condiciones. Primero, el bajo nivel de inteligencia. Dos, baja capacidad para adaptarse funcionalmente a las demandas del entorno. Tres, inicio antes de los 18 años. Esta definición coincide con la del DSM-5-TR y requiere un coeficiente de inteligencia o CI-IQ, ajá, por debajo de los 70 o 75, valorado mediante un test estandarizado aplicado individualmente. Uno de ellos podría ser el WISC, que es el test de inteligencia. Ujú. La propia definición ya enfatiza la condición de que el CI no es el único criterio para diagnosticar retraso mental. La conclusión inmediata a la que se llega es que el abordaje terapéutico no puede orientarse exclusivamente a la capacidad cognitiva, sino que debe contemplar la optimización de la adaptación al entorno. De ello se desprende la necesidad de identificar y tratar de paliar en la medida posible todos los aspectos que impiden desarrollar un proyecto de vida gratificante, pues para la sociedad, ¿no?
Ahora, ¿cuál es el procedimiento o el proceso diagnóstico para ello? ¿No? Debe incluir, por lo menos, ajá, o más bien, los siguientes pasos, ¿no? El diagnóstico de retraso mental se basa en la valoración del CI mediante test de inteligencia estandarizados y de la capacidad adaptativa mediante test u observación clínica. La evaluación neurológica. La valoración neurológica se orienta a detectar síntomas como son la epilepsia, trastorno del movimiento, etcétera, o datos exploratorios que puedan sugerir alguna etiología concreta, además de sopesar las disfunciones detectadas por su abordaje terapéutico. ¿Cuáles serían estos datos exploratorios? Manchas cutáneas, perímetro craneal, etcétera. Y a partir de la sospecha clínica sobre la etiología, se deben recomendar las pruebas de laboratorio, neurofisiológicas o de neuroimagen, que sean adecuadas a la hipótesis clínica de la etiología. Aquí tenemos el ejemplo de características como más visibles, ¿no? Las más evidentes. Pues tenemos la cabeza pequeña, el puente nasal bajo, aberturas oculares pequeñas, la nariz corta, labio superior delgado, la mandíbula subdesarrollada, el surco nasolabial liso, el perfil mediofacial plano, ¿sí? Los epicantos, que están ahí cerca entre el ojo y la nariz, y la cabeza pequeña que ya les había mencionado. Ese es como algo más observable, los datos más, pues sí, más observables. Ujú. La evaluación conductual. Los principales motivos de consulta dependen muchísimo de la edad. Ujú. Primero, bueno, en el periodo preescolar, los problemas que motivan a la demanda asistencial son la irritabilidad, anorexia, problemas de sueño, pasividad excesiva y retraso en el desarrollo. Durante el periodo escolar adquieren mayor importancia de bajo rendimiento académico, la falta de atención, la agresividad y la hiperactividad. La estrategia que se ha de seguir para el diagnóstico de los problemas conductuales acompañantes es la misma que se utiliza para las personas sin retraso mental. Sin embargo, teniendo en cuenta las limitaciones comunicativas con el paciente, precisamente que sí tiene retraso mental, se debe recurrir a la información proporcionada por la familia, los cuidadores y los maestros, así como de manera especial la observación espontánea del paciente, ¿no? Los trastornos asociados al retraso mental, sobre todo los que corresponden al área neuroconductual, suelen estar infradiagnosticados. ¿Sale? Por una parte, el hecho de contar con un diagnóstico específico, parálisis cerebral, esclerosis tuberosa, etcétera, es insuficiente para el tratamiento del paciente. Ujú. También es relativamente común atribuir todas las manifestaciones del síndrome propio del retraso mental, lo cual no es cierto si se tiene en cuenta la importante implicación de la influencia genética sobre la conducta. Ujú. En el síndrome X frágil, ajá, eh, se ha podido demostrar que la hiperactividad y el déficit de atención, común a casi todos los niños de este síndrome, no se explica como una manifestación determinada en sí por el mismo retraso mental, ¿no? Aquí tenemos igual una imagen del síndrome X frágil, como autismo, ajá, retraso mental, orejas grandes, cara alargada, mandíbula hacia adelante, trastorno de aprendizaje por déficit de atención e hiperactividad, epilepsia, ajá. En la adolescencia los testículos ya serán grandes, articulaciones laxas y pies y manos. Y bueno, pues aquí es como una generalidad, ¿vale? Y bueno, la evaluación pediátrica general. Tampoco deben o se debe olvidar los problemas médicos que en los niños con retraso mental se presentan con una frecuencia que dobla a la de la población general. Por lo tanto, es pertinente que todos los niños estén controlados con la constancia en que cada caso estimen el pediatra
y los diversos especialistas pediátricos que puedan estar implicados con el paciente, ¿no? Como el oftalmólogo, el ortopedista, el cardiólogo, etcétera, para una salud integral. Ujú. Objetivos del tratamiento. El tratamiento del retraso mental, entendido como lo definen desde el DSM-4 RT hasta la versión actual, ajá, comporta tomar en consideración las medidas que van orientadas a los siguientes objetivos: mejorar la calidad de vida del paciente y la familia, favorecer la integración social, desarrollar habilidades útiles y prevenir el deterioro cognitivo. Ujú. Para alcanzar tales objetivos, Tobin propone el siguiente orden jerárquico de prioridades: síntomas relacionados con la integridad física del paciente o de las personas próximas, síntomas que generan un malestar subjetivo en el paciente, síntomas que generan un malestar familiar y los síntomas que impiden el progreso educacional. Ujú. ¿Cuáles entonces son las condiciones para el buen uso de fármacos? En líneas generales, las indicaciones y la respuesta a los fármacos son las mismas en los niños con o sin retraso mental. Por lo tanto, las normas de buena práctica no difieren sensiblemente entre unos y otros. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la población con retraso mental no puede transmitir con la misma claridad los efectos terapéuticos o colaterales, por lo que se es necesario ser más cauto y prudente con este grupo de pacientes. Ujú. Los fármacos deben estar controlados por profesionales expertos tanto en el retraso mental como en el uso de psicofármacos. Las pautas de tratamiento casi siempre son largas, lo cual implica que se debe tener mucho respeto a la prescripción de un psicofármaco sin que ello represente una actitud excesivamente conservadora que impida acceder a los posibles beneficios terapéuticos. No es raro hallar pacientes que llevan años con una medicación cuya indicación es más que dudosa, ¿no? También se observa un uso excesivo de las benzodiazepinas por ser el tranquilizante más conocido por parte de generalistas cuya práctica, pues evidentemente no está orientada hacia el campo de la conducta, ¿no? La medicación debe estar integrada por una estrategia global encaminada hacia unos objetivos realistas basados en una previsión de futuro. Por tanto, debe ser una acción coordinada con otros profesionales desde las distintas vertientes que intervienen. Ujú. Los fisioterapeutas, los logopedas, educadores, etcétera, ¿no? Cada fármaco que se prescribe debe ir dirigido a un síntoma o síntomas concretos cuya evolución pueda seguirse con el fin de poder valorar la respuesta. Para determinar esta, deben contarse con un método individualizado en cada paciente. No siempre la apreciación de los padres refleja la respuesta real, ¿sí? Por ejemplo, el metilfenidato, ujú, especialmente el de acción corta, agota su efecto cuando el niño llega a casa e incluso puede existir un efecto de rebote. Esto puede ser erróneamente percibido por los padres como una mala respuesta. En la medida de lo posible, se deben utilizar escalas que reflejen la opinión de los padres, educadores y, por supuesto, terapeutas, ¿no? Y bueno, todo fármaco debe introducirse lentamente, unos más que otros, y también, pues, deben retirarse de la misma manera, ¿no? Lentamente. Se ha de ajustar el medicamento a la misma dosis necesaria para obtener una respuesta razonable. En caso de la politerapia, solo debe añadirse o retirarse un fármaco a la vez. En lo posible, se debe evitar la politerapia, pero en modo alguno, pues rechazarla, ¿sale? Bien. No se debe considerar la acción de un fármaco como un fracaso si no se ha incrementado la dosis dentro de los límites admitidos, ¿ok? Esto hasta obtener o descargar una respuesta positiva.
Tampoco se debe interrumpir su administración por el simple hecho de la aparición de efectos secundarios al inicio, puesto que muchas veces desaparecen con la continuación del tratamiento, ¿sale? Determinados los síndromes muestran respuestas peculiares, ya sean favorables o desfavorables, a ciertos fármacos que deben conocerse. Esto, bueno, repito, lo debemos de tener en cuenta precisamente para saber qué reacciones o qué nos refieren los padres de familia de nuestros pacientes, ¿no? Porque en muchas ocasiones interrumpen el tratamiento precisamente por estos efectos que ellos observan y que consideran contrarios. Entonces nosotros debemos tener esta información para saber orientarlos e invitarlos a continuar con el tratamiento para que entonces el resultado se pueda observar y el paciente sea el favorecido. Muchas de las ocasiones justo eso llega, ¿no? Bueno, es que sabe que ya cambié 3 veces de psiquiatra, los tres le dan lo mismo y pues no, no veo un efecto, ¿no? En realidad, muchos lo mencionan, ¿no? Los efectos que tiene en mi hijo o lo hacen o más aletargado o lo mantienen más despierto, no se les explica bien y entonces por esa razón ellos deciden interrumpir el tratamiento, desisten de él y pues las estadísticas como la que les mencioné hace unos momentos crecen debido a la desinformación en general. ¿Sale? Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan esta información y poder en su momento dado hacer una buena recomendación en la intervención. Ujú. Para ningún medicamento están justificadas las llamadas o conocidas vacaciones terapéuticas, ajá, o el descanso de los fines de semana, excepto si existen razones serias para ello, por ejemplo, una pérdida de apetito importante, pero sabemos que esto también no lo determinamos nosotros, ¿sale? Hay que contar con el consentimiento informado, sobre todo cuando se usan fármacos en los cuales no está recogida su indicación para la población infantil o en la ficha técnica. Solamente quien lo prescribe sabe cuánta dosis y principalmente el por qué clínicamente tomó esa decisión. ¿Ok? Ahora, tenemos el tratamiento psicofarmacológico de la agitación. ¿Sí? ¿Qué es la agitación? Es un estado desagradable de la emoción o excitación extrema. Una persona agitada se puede sentir emocionada, excitada, tensa, confundida o irritable. Las consideraciones. La agitación puede aparecer repentinamente o con el paso del tiempo y puede durar solo unos cuantos minutos o semanas o incluso meses. Ujú. El dolor, el estrés y la fiebre la pueden incrementar. Es posible que la agitación por sí sola no sea un signo de problema de salud, pero si se presentan otros síntomas, pues ya pueden ser un signo de una enfermedad. La agitación con un cambio en la lucidez mental, es decir, la alteración de la conciencia, puede ser un signo de delirio que tiene una causa médica y debe ser analizado de inmediato por su proveedor de atención médica. Ujú. Hay muchas causas que provocan agitación, algunas de las cuales son las siguientes, ¿no? Primero, la abstinencia alcohólica o intoxicación con alcohol, una reacción alérgica, intoxicación con cafeína, ciertas formas de enfermedades cardíacas, pulmonares, hepáticas o renales, intoxicación, abstinencia del abuso de drogas, como la cocaína, la marihuana, alucinógenos, PCP u opioides. Ajá. La hospitalización, ¿sí? Los adultos mayores a menudo tienen delirio mientras están en el hospital después de una cantidad determinada de tiempo, sí, sí, sí aparece, ¿no? La glándula tiroides hiperactiva, que es el hipertiroidismo, infección, bueno, especialmente en personas de edad avanzada o adultos mayores, abstinencia de nicotina, intoxicación, por ejemplo, con monóxido de carbono, algunos medicamentos incluyendo teofilina, anfetaminas y esteroides por traumatismo y deficiencia de vitamina B6. Ujú. La agitación también puede ocurrir con trastornos cerebrales o de salud mental como ansiedad, demencia, como la ansiedad de Alzheimer, depresión, manía y esquizofrenia.
Y bueno, pues aquí hay una tabla, ¿sí? En donde está el fármaco, está la dosificación y en los comentarios son como algunas observaciones, ¿no? Tenemos el aripiprazol, ujú, la dosificación que se maneja, 9,75 miligramos, ajá, y puede repetirse la dosis cada 2 horas, máximo 30 miligramos al día. Bueno, ahí está la dosificación. Y bueno, los comentarios. La respuesta del aripiprazol debe controlarse en pacientes que toman fármacos que disminuyen la carbamazepina o aumentan la fluoxetina, paroxetina y las concentraciones plasmáticas. Tenemos el aloperidol, ahí está la dosis recomendada. Yo creo que en este caso solo les voy a ir mencionando el fármaco y las observaciones que tiene, ¿ok? Por ejemplo, ahora tenemos el aloperidol. Ujú. Habitualmente es necesario solo cuando la psicosis es clara. El fármaco puede empeorar algunas intoxicaciones por sustancias, por ejemplo, con feniciclidina y puede producir distonía. Ujú. Se puede usar un concentrado líquido que se absorbe con rapidez si el paciente puede ingerir el medicamento por vía oral y no hay depresión respiratoria. Tenemos el lorazepam. Ujú. Este prefiere la vía 4 porque la absorción de la inyección intramuscular puede ser errática y es posible que ocurra depresión respiratoria. Midazolam se refiere a la vía intravenosa, ujú, porque la absorción de la inyección igual puede ser errática y es posible que ocurra depresión respiratoria. Algunos médicos administran este medicamento en este sentido y ese tipo de dosis, ¿no? Tenemos la olanzapina. Algunos médicos administran de la misma manera intravenosa el medicamento y la ciprasidona, que puede ser necesaria para la monitorización, ujú, del electrocardiograma y debe evitarse el uso simultáneo con carbamazepina y ketoconazol. Digo, ustedes me pueden decir, ¿y esto como por qué o para qué en mi área? Creo que el área, más bien la funcionalidad y el por qué es el mismo para cualquier tipo de fármaco, ¿sí? Si bien tal vez no se las van a aprender de memoria, pero que ustedes sepan precisamente cómo son esas dosis y el efecto, todo lo que se maneja para poder, repito, tener una buena intervención o un proceso de intervención y no tener, más bien para tenerlos en cuenta, ¿no? Porque hay veces que precisamente cuando no se conoce, no podemos complementar y hacer nuestro trabajo de manera óptima. ¿No? Bueno, ahora tenemos el tratamiento psicofarmacológico con enfermedades orgánicas. Ajá. La 10ª clasificación internacional de enfermedades, ujú, o sea, el CIE-10. Ahorita recuerden que estamos en una versión revisada también de 1992 de la OMS, considera como trastornos mentales orgánicos a un amplio y variado y complejo conjunto de desórdenes psicológicos y conductuales que se originan en una pérdida o anormalidad de la estructura y o en función del tejido cerebral. Y para esto fueron llamados anteriormente síndromes orgánicos cerebrales. Acuérdense que el CIE-10, que le estoy mencionando, Clasificación Internacional de Enfermedades, ahí vienen todas las enfermedades habidas y por haber. Y en el DSM-5 TR, que es en donde estamos ahorita, es exclusivo para trastornos mentales. ¿Vale? Pero aquí en el CIE-10 vamos a encontrarlas todas y el apartado para que tiene el CIE-10 para los trastornos mentales está denominado por la letra F, ujú, para que ustedes comprendan también cuando van a hacer una búsqueda por qué inicia con la letra F. Ujú.
Esta disfunción puede ser calificada como primaria en el caso de enfermedades, lesiones o daños que afectan el cerebro de un modo directo y selectivo, o secundaria, cuando otras enfermedades sistémicas o alteraciones orgánicas determinan el mal funcionamiento cerebral. Los trastornos cerebrales secundarios al consumo de sustancias, incluyendo el alcohol, lógicamente pertenecen a este grupo, pero por conveniencia taxonómica se les considera justo en una sección aparte, ¿no? ¿Cuáles son la sintomatología? Se distinguen dos categorías de síntomas. Primero tenemos los síntomas básicos o propios del trastorno, tales son, pues, alteraciones del sueño, de la conciencia, perdón, incapacidad para fijar la atención y desorientación en todas las esferas. Alteraciones cognitivas, esto es el compromiso de la memoria reciente, deterioro intelectual, mengua del juicio y de la comprensión y las alteraciones de la efectividad, es decir, la pérdida del control afectivo y la habilidad emocional. Y tenemos la letra B, el apartado 2, como lo quieran llamar, los síntomas accesorios o facultativos que pueden o no pueden presentarse, ¿sale? Se vinculan al funcionamiento de la personalidad premórbida y a conflictos psicosociales actuales. Pueden ser, primero, pues compensatorios, como respuesta de adaptación a los síntomas primarios tales como el aislamiento, la perseverancia, el orden exagerado, la fabulación. De fallar este intento de adaptación, pueden presentarse actitudes inadecuadas de dependencia, regresión, negación de la enfermedad, rechazo del tratamiento u otros que suelen llevar a un estado de invalidez. Y los síntomas de tipo neurótico, como ansiedad, depresión, fobias, obsesiones o de tipo psicótico. Esto como ideas delusivas, generalmente de contenido paranoide, pseudopercepciones u otros. Esta sintomatología se presenta mayormente con síntomas primarios leves o moderados. El tratamiento farmacológico para las enfermedades orgánicas depende del trastorno subyacente. Los medicamentos pueden ayudar a reducir síntomas y mejorar la calidad de vida. Medicamentos para tratar trastornos mentales antidepresivos, medicamentos para la ansiedad, estabilizadores del estado de ánimo y antipsicóticos. Y bueno, pues algunos ejemplos de antipsicóticos tenemos aquí el aripiprazol. El nombre comercial es el Abilify. La olanzapina, la quetiapina, risperidona y saprisidona. Aquí entre paréntesis se encuentran los nombres comerciales, ¿ok? Otros tratamientos como la rehabilitación, terapia complementaria, psicoterapia, terapia conductual, terapia cognitiva, intrapersonal, psicoanálisis, psicoterapia psicodinámica y la psicoterapia de apoyo. Ujú. Hay algunas consideraciones importantes. Primero, los tratamientos psiquiátricos no curan una enfermedad mental orgánica, ¿sí? Las personas no responden de la misma manera a los medicamentos. Se pueden necesitar medicamentos para reducir comportamientos agresivos y un buen complemento del tratamiento es la ayuda de la psicoterapia, ¿sale? Y bueno, ahora el embarazo y el tratamiento psicofarmacológico. El embarazo es un periodo durante el cual la mujer tiene una especial sensibilidad y necesita un especial cuidado. Además, algunas mujeres llegan a este momento tras o durante un periodo de ansiedad o depresión, o juntos, ¿no? Y están tomando un tratamiento psicofarmacológico. Un error que habitualmente cometen, buscando el cuidado del feto, es suprimir por su cuenta el psicofármaco que tomaban hace un tiempo, provocando en muchas ocasiones la precipitación, por supuesto, de una recaída. Mm, Lo correcto es realizar una consulta previa para que un psiquiatra
efectivamente especializado en el área mm, perinatal, valore qué es y lo que es más adecuado en cada caso y poder hacer una planificación del embarazo. Existen evidencias de que la ansiedad y la depresión en el embarazo pueden provocar efectos negativos en el desarrollo fetal y esto pues incrementar el riesgo de prematuridad, bajo peso al nacer del bebé, y la depresión postparto, ¿sale? Por lo que estas patologías deben ser prevenidas y tratadas. El empleo de psicofármacos en el embarazo ha de ser considerado detenidamente por parte del psiquiatra. Implica valorar, por un lado, las posibles complicaciones de las enfermedades psiquiátricas durante el mismo y, por otro lado, los riesgos potenciales de la exposición fetal a los psicofármacos. ¿No? En la mujer embarazada, las enfermedades psiquiátricas que son no tratadas o las tratadas también inadecuadamente pueden llevar a un escaso cumplimiento de los controles prenatales, una nutrición inadecuada, un aumento de consumo de medicamentos sin control médico, un incremento en el consumo de tabaco y alcohol y, por supuesto, complicaciones en los vínculos familiares, ¿no? Todos los psicofármacos atraviesan la placenta y se encuentran en el líquido amniótico, lo que puede significar un riesgo potencial para el feto, pero también supone un riesgo la retirada brusca o de forma inadecuada de los mismos. ¿Ok? Además, las repercusiones de la toma de psicofármacos durante el embarazo dependen del periodo gestacional en el que se produce la exposición, ¿sí? Durante las primeras 2 semanas, la gestación de células embrionarias son multipotenciales, por lo que si un fármaco afecta a una de ellas, otras células pueden reemplazarlas y solo si se afectan todas se producirá la muerte del embrión, ¿sí? Pero aquí solo sí. Por esto, durante este periodo son muy escasas las posibilidades de que el fármaco tenga pues de consecuencias nocivas. Ujú. El empleo de psicofármacos por periodo gestacional. Ujú. Durante el primer trimestre, los psicofármacos pueden afectar la formación de los órganos, dando lugar a este tipo de malformaciones. Ujú. Se dice que un fármaco tiene efectos teratogénicos, es decir, anomalías congénitas o defectos de nacimiento. Cuando aumenta el riesgo de padecer una malformación por encima del que existe en la población general, es de aproximadamente de 2 al 3%. Algunos fármacos tienen una acción teratogénica inespecífica, afectando a los órganos que se encuentran en desarrollo en el momento en que son administrados. En estos casos, una diferencia de 1 o 2 días puede cambiar el perfil teratogénico. Fíjense qué tan importante es por cuestión de tiempo, ¿no? Otros fármacos tienen una acción específica sobre determinados órganos o tejidos. En estos casos, la administración de los mismos fuera del periodo de formación de dichos órganos no generará estas malformaciones, ¿no? Como las que se presentan aquí del lado derecho. Ahora, durante el segundo y el tercer trimestre del embarazo, los psicofármacos pueden alterar el desarrollo y o el funcionamiento de determinados órganos, dando el origen a complicaciones obstétricas, como el parto pretérmino bajo peso al nacer, toxicidad perinatal, es decir, reacciones adversas similares a las que se observan en el adulto y síndromes de abstinencia, o secuelas neuroconductuales que se manifiestan a lo largo o a largo plazo, ¿sale? Los datos epidemiológicos muestran que las tasas de abortos espontáneos en las primeras fases del embarazo y la incidencia de malformaciones congénitas son del 10 al 20% y del 2 al 3% respectivamente, ¿sí? Aquí tenemos este ejemplo, observamos la placenta y las drogas pasan al bebé desde la placenta y después del nacimiento el bebé sufre de abstinencia. Y de verdad, no sé si ustedes han revisado algún video o algo con relación a esto que les estoy mencionando, pero sí se ve, ¿no?
he visto yo algunos videos donde se presentan los bebés con este síndrome de abstinencia, ajá, y los temblores, el llanto bastante desesperado, porque pues evidentemente ellos están acostumbrados a recibir cierta dosis y al estar fuera de la mamá, pues evidentemente ya no se les administra y de verdad son imágenes muy fuertes e incluso para algunos conmovedoras, ¿no? Además del estilo de vida y la obesidad antes del embarazo, ¿sí? Y los trastornos psicóticos durante el embarazo, pues también son un factor de riesgo independiente. Ajá. Los pacientes con trastornos psicóticos graves deben ser conscientes de al menos dos peligros en el embarazo: el riesgo genético de de los trastornos psicóticos como la esquizofrenia y el riesgo de teratogenicidad, ajá, causado por los antipsicóticos principalmente, ¿no? Las anormalidades fetales causadas por los fármacos incluyen principalmente efectos teratogénicos, ajá, si se toman 3 meses antes del embarazo, toxicidad neonatal 3 meses después del inicio del embarazo y desarrollo anormal del cerebro y anomalías del comportamiento debidas a la exposición prenatal a los psicofármacos. Ujú. El empleo de psicofármacos en la mujer embarazada o durante la lactancia presenta algunas dificultades. La selección de psicofármacos en estos casos es especialmente importante y ha de ponerse en manos de profesionales cualificados, ¿sale? Estrategias prácticas del uso de psicofármacos en el embarazo. Siempre que sea posible, evitar el uso de fármacos durante el primer trimestre de la gestación, pues especialmente durante las semanas tercera y la 11. Ujú. Es preferible fragmentar la dosis para evitar los picos plasmáticos elevados, ya que supone que tienen un menor impacto sobre el feto que una única toma diaria. Ujú. Las dosis deberán ser lo más bajas posibles, pero efectivas. A este respecto, debe considerarse que hacia el final del embarazo se suelen requerir dosis más altas respecto a las mujeres no embarazadas, por supuesto, ¿no? Y al aumentar el volumen de distribución. Usar los psicofármacos durante el menor periodo de tiempo necesario. Mejor usar un solo fármaco que varios, ya que en este último caso se aumentan teóricamente los efectos secundarios interacciones y además todavía hay menos teóricamente los efectos secundarios e interacciones y además pues todavía hay menos estudios del uso conjunto de varios psicofármacos en el embarazo. Los fármacos de aparición más reciente deberían evitarse al contar con menos casos expuestos y por tanto con efectos adversos más impredecibles. Lo indicado es un tratamiento combinado que incluye un seguimiento adecuado de la medicación y un tratamiento psicológico reglado, regulado, como quieran ver, ¿vale? Fíjense cómo en todo momento se menciona la importancia de trabajar en conjunto, ¿vale? Ahora vamos a revisar el abuso de psicofármacos o la adicción, ¿sale? Vamos a ver primero algunos conceptos y definiciones. Ujú. El abuso o uso indebido de los medicamentos recetados ocurre cuando una persona toma un medicamento en forma o dosis diferentes a las recetadas. Toma el medicamento de otra persona, ajá, incluso si es por un problema médico legítimo como dolor, ajá, por poner un ejemplo, o toma un medicamento para llegar a un estado de euforia o high, así se conoce. También se emplea el término uso no medicinal de medicamentos recetados para referirse a estas categorías de abuso. Ujú. La farmacodependencia
o dependencia de drogas de acuerdo a la OMS es definida como estado psíquico y a veces físico causada por la interacción entre un organismo vivo y el fármaco caracterizado por modificaciones del comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso incontrolable por tomar el fármaco en forma continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y a su vez para evitar el malestar producido por su supresión, ¿vale? Dependencia psicológica. Esto significa un estado provocado por un fármaco que se experimenta como placentero, asociado a un impulso que lleva al individuo a tomarlo periódica o continuamente para experimentar el placer o evitar el malestar. La dependencia física, estado de adaptación que se manifiesta por la aparición en diversos grados de trastornos físicos cuando se interrumpe el consumo de la droga. Y el síndrome de abstinencia, conjunto de síntomas y signos de naturaleza psíquica o física que emerge después de la interrupción del consumo y que son característicos por cada tipo de droga, ¿no? Un caso que les voy a platicar para iniciar este tema con relación a la dependencia psicológica de un fármaco, ¿no? Tenía el caso de una paciente que ella me decía que, bueno, más bien su dependencia era a este medicamento para el dolor que se conoce como tramadol. Ajá. Sabemos que es un fármaco muy pesado, muy fuerte, para dolores muy intensos. Y ella decía que era por el dolor intenso que tenía en la columna, ¿no? Sin embargo, el uso, como bien lo mencionamos, es precisamente cuando hay una prescripción médica, ¿no? Es el uso, le da tanta dosis y va a servir para ese objetivo y es durante determinado tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, ella al inicio le recetan este uso de este medicamento, pero posteriormente inició a incrementar la dosis. Ujú. La dosis que ella utilizaba era inyectada. Y cuando yo le vi los brazos, porque se le inyectaba directo como en la vena, ajá, las tenía muy marcadas, ¿no? Ya el daño físico era importante, ajá, evidentemente como para ella ya eran cicatrices, pues ya no lo sentía, pero ella empezó a incrementar la dosis hasta llegar a 6 ampolletas diarias, ¿no? 6 ampolletas diarias, la verdad es que no recuerdo cuánto era la cantidad, ni recuerdo cuánto trae la ampolleta, pero bueno, ella se inyectaba y empezamos o bueno, más bien, se observa la diferencia de una dependencia psicológica a solo el uso por el mecanismo que ella tenía, ¿no? Ella mencionaba, es que este medicamento me lo tengo que tomar porque es lo que me quita el dolor, ¿no? Solo, y yo le preguntaba, ¿solo el dolor de la columna? Me decía, no, es que el dolor y el malestar en general, como aquí lo menciona, ¿no? Lo que ellos quieren es evitar o experimentar ya sea el placer o evitar el malestar. En este caso, lo que a ella le pasaba era evitar el malestar. Pero ella tenía como un ritual, por decirlo así, u horarios muy específicos. Ella decía, yo me tengo que inyectar a determinada hora, porque si no, entonces ya no lo voy a necesitar. Y entonces incluso tenía el reloj en mano. Ajá, se llevaba las ampolletas a su trabajo junto con las inyecciones. Y entonces ella decía, yo estoy muy al pendiente porque si no me inyecto a las 12 en punto, ajá, si son 12:05 ya no me va a funcionar y ya no lo voy a necesitar. Entonces me voy a tener que esperar hasta las 4 de la tarde, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, ¿qué diferencia hay entre 5 minutos? Decía, pues es que así me pasa, ese es el efecto. Si yo no me lo inyecto a la hora correspondiente, o ya no me duele, o ya no lo necesito hasta que me empieza a dar otra vez el malestar a las 4. Entonces, pues ya se trata evidentemente de hacer el programa de intervención, empezarla a ser consciente en este sentido, de muchas cosas. Digo, obviamente un tratamiento, una intervención para
este tipo de dependencias farmacológicas. No es un proceso sencillo, no es algo que dure un mes. Sin embargo, bueno, es el ejemplo más claro que tengo para mostrarles esta dependencia psicológica, todo el ritual y a qué estaba ella acostumbrada, ¿no? Evidentemente fuimos disminuyendo la dosis de una manera considerable, pero pues bueno, de igual manera, se tuvo que hacer un acompañamiento psiquiátrico porque con la sola intervención psicológica no fue suficiente. Y pues bueno, ¿no? Es por ponerles un ejemplo de dependencia psicológica, en este caso a este fármaco. Ujú. Ahora, tenemos la tolerancia metabólica. Está determinada por la capacidad del hígado para eliminar una droga. En relación al alcohol, está calculada en 1 onza por hora. Esta tolerancia se incrementa gradualmente, pudiendo el individuo consumir cantidades que superan la dosis letal para sujetos no consumidores. Ujú. Tolerancia farmacodinámica. Se desarrolla a nivel cerebral y se manifiesta a través de una necesidad creciente de consumir mayores dosis para obtener los mismos efectos. De igual manera, podría entrar este ejemplo que les mencioné, ujú, por la cuestión de la dosis para obtener el efecto, ¿no? La tolerancia cruzada. Cuando la tolerancia a una droga produce también tolerancia a otra del mismo tipo, a veces de otra conexa. Por ejemplo, la heroína produce tolerancia cruzada a la morfina y viceversa. El consumo intenso de bebidas alcohólicas produce tolerancia cruzada a los fármacos del tipo barbitúrico, ¿vale? Ahora, la neuroadaptación, complejo proceso de adaptación neuronal a la presencia de una droga, es decir, sensibilización producida a nivel de la sinapsis en donde se comprometen los mecanismos de neurotransmisión. La sensibilización parece ser un poco irreversible. Estos aspectos son intensamente investigados en la actualidad y se intenta utilizar el concepto de neuroadaptación y sus correlatos clínicos en reemplazo de los tradicionales conceptos de dependencia psicológica y física. Se produce la supersensibilidad de la membrana postsináptica. Y aquí podemos ver entonces un cerebro, ¿no? O imágenes así del sujeto control y consumidor de cocaína durante la abstinencia. Así es como se va viendo. Ahora, tenemos la clasificación de sustancias que producen farmacodependencia. Se dividen en 4 grupos. Ujú. Nos ocuparemos primero, ya brevemente, de cada uno de ellos. Bueno, los 4 grupos está primero los estimulantes del sistema nervioso central, ujú, que son las anfetaminas, la cocaína y el PVC. Ujú. Tenemos también depresores del sistema nervioso central, que es el alcohol, opiáceos, benzodiazepínicos, ajá, o sedantes menores o barbitúricos. Ujú. Y las drogas psicodélicas, que es el cannabis, el LSD, mescalina, etcétera. Ujú. Y los inhalantes. Eh, Síntomas y comportamiento, ¿no? Vamos a empezar con los estimulantes del sistema nervioso central, como son primero las anfetaminas. Las anfetaminas, pues, son sustancias psicoestimulantes y actúan sobre la dopamina y la norepinefrina, aumentando su liberación y bloqueando la recaptación. Ujú. ¿Cuáles son los efectos? Inquietud con excitabilidad, disminución del sueño, anorexia, sentimientos de grandiosidad y de poder, ujú, elación, por lo que los individuos se tornan expansivos, aumento notable de la tolerancia a la fatiga, ilusiones o alucinaciones. Dosis mayores pueden producir un cuadro psicótico de tipo paranoide, ajá, con conducta suspicaz, irritabilidad, desilusiones de daño y persecución y agresividad manifiesta. Ajá. Dosis altas continuadas producen un síndrome de agotamiento con depresión e ideas suicidas, perdón, y la tolerancia es de 20 veces la dosis inicial.
así se empieza, ¿no? Su uso se ha extendido como anorexígeno, ujú, y es muy frecuente encontrar en pacientes mujeres al comienzo de la historia clínica un intento por bajar de peso, ¿no? Se usa con mucha frecuencia mezclada con cocaína. El tratamiento de la intoxicación aguda es a base de clorpromacina y haloperidol, ¿sale? Esos son con relación a las anfetaminas. Tenemos a la cocaína. Ujú. Es un potente estimulante del sistema nervioso central. Se usa en diversas formas. Primero, pues por la mucosa nasal como clorhidrato, que puede también ser mezclado con heroína inyectado. Ujú. La base libre y el crack, que es la cocaína pura hidrolizada, son tratados con bicarbonato para darles consistencia, calentándolos en pipetas de vidrio o fumados. Ujú. Muy parecido o lo que se conoce como la piedra, ¿no? Ahí, por eso lo queman, sigue siendo cocaína, ¿no? El 80% del alcaloide llega al cerebro, siendo suficiente 2 segundos para que la droga esté presente a nivel neuronal. En nuestro medio, el uso de la pasta básica del cocaína, ujú, que es un sulfato de cocaína mezclado con diversas impurezas. Ajá. Esto como el ácido sulfúrico, ácido benzónico, metanol, jabones y querosene. Esto se hace fumando la mezclada con tabaco, el tabacazo o con marihuana mixto, o cuando se mezcla así la cocaína con la marihuana, en término coloquial, lo hacen llamar las famosas bazucas, ¿no? También. Ahora, tenemos el síndrome de la PBC, ujú, la fase prodómica, prodrómica, perdón. Todos los investigadores coinciden en señalar como desencadenante el síndrome de la PBC, una fase en la que emerge la apetencia y que se asocia con el síndrome de abstinencia. De esta manera se inicia una curva negativa disfórica, displacentera, con angustia y manifestaciones vegetativas como temblor, sudores, o incremento de los movimientos peristálticos, ajá, que desaparecerán completamente con el consumo del primer tabacazo, ¿no? Así le llaman. La fase crítica se caracteriza por la presencia de experiencias placenteras y euforia de muy baja duración. Casi siempre es referido solo hasta el séptimo tabacazo. Ujú. La primera aspirada del primer tabacazo, la primer fumada, como le quieran llamar, produce una expansión placentera intensa, pero muy breve, que dura apenas de 3 a 4 minutos, acompañada de cierta claridad mental, ligereza física, euforia y a veces excitación sexual. Un tabacazo dura más o menos 3 minutos. Ajá. Después de terminarse el primero, el displacer es mayor, lo cual, por supuesto, entonces obliga al individuo a preparar uno nuevo y así sucesivamente va incrementando la dosis, ¿no? Luego de 70, ya tabacazos, como se le llama de manera coloquial, el consumo estará acompañado de intensa angustia, irritabilidad e inquietud y se asociará a otras manifestaciones psicopatológicas que vamos a describir a continuación. Ujú. Aquí podemos revisar esta parte importante que les coloco aquí, ¿no? Los ojos, como coloquialmente se le conocería inyectados de sangre, pueden ser un signo de consumo de drogas, o los ojos rojos, ¿no? Así como más coloquial todavía. Ujú. Estimulación vegetativa. Aumento de la frecuencia respiratoria, así como de la presión arterial, taquicardia, ajá, hiperreflexia, eh, hiperhidrosis, muchas veces hipertermia, parestesias, deseo de miccionar o defecar, temblor de extremidades, adormecimiento de labios y boca, cialorrea, náuseas y vómitos en algunos casos. Ujú. La hipersensibilidad sensorial, hipersensibilidad olfatoria que acompaña cada tabacazo, mientras el fumar los primeros todavía resulte agradable. Ujú. Antes de la caída a cero en la curva de euforia y la acentuación de la distrofia,
ajá, perdón, de la disforia, se inicia la hipersensibilidad auditiva, que se incrementa gradualmente por lo que el consumidor solicita silencio y puede tornarse agresivo si no es obedecido, ¿no? Evidentemente, pues por todo lo que le va ocasionando ya, ¿no? Y bueno, las alteraciones psicomotrices se inicia con un aumento de la actividad motora, puede asociarse a locuacidad, pero muy pronto se interviene, produciéndose una lentificación motora asociada a rigidez muscular y mutismo, ¿vale? Esos son algunos de los síntomas. Ahora, también aparece en esta parte de los síntomas lo que se conoce como síndrome paranoide. Ujú. En ese caso comienza en forma gradual, después del primer consumo o tabacazo, y se intensifica después de 4 o 5. Ujú. Se presenta prácticamente en el 100% de consumidores que se tornan suspicaces y desconfiados, creen ser espiados o que están en riesgo de ser apresados por la policía. Ajá. La suspicacia es máxima durante el consumo y recién desaparece en la mayoría de ellos después de haber terminado de consumir. Ujú. Así, en este sentido, pues bueno, se aíslan, están como bastante alertas precisamente por esta paranoia que se presenta, ¿no? Las pseudopercepciones, principalmente ilusiones visuales que se asocian al síndrome paranoide. Por ejemplo, el individuo puede observar un tronco como si fuera un policía y auditivas que tienen una correlación directa con el síndrome paranoide y es ahí en donde precisamente por este tipo de alucinaciones en ocasiones tienden a hacer daño, ¿no? Porque para ellos lo que están haciendo es defenderse de algo que ellos creen estar observando, pero en realidad pues es solo una ilusión visual. Ujú. Además de las mencionadas manifestaciones, pueden haber otras como pensamiento prolijo, amnesia de fijación y lacunar, agresividad verbal o física, estados delirantes, estado crepuscular, embriaguez y emboteamiento, así como despersonalización, desrealización y en muy pocos casos sopor y coma, ¿sale? Y en la fase postcrítica, comienza cuando el individuo deja de consumir y luego de dormir amanece fatigado, irritable, sudoroso, con disminución del impulso sexual, sentimientos de culpa y autopromesa de no volver a consumir, ¿no? Sin embargo, pues es un ciclo que si no hay algún tipo de tratamiento, es un ciclo que difícilmente se va a romper. Si a veces o muchas de las ocasiones, aún con algún tipo de tratamiento, es complicado. Imagínense si no hay una intervención, ¿sale? Y luego tenemos también el síndrome de abstinencia. Es importante recordar que hacia 1980 el modelo de dependencia física utilizado por el Manual Diagnóstico de Estadísticas y Trastornos Mentales, es decir, por el DSM-3 en ese año. Ujú. Fíjense, estamos hablando del año 1980, que es el que estaba vigente. Ajá. En este manual se consideraba la cocaína incapaz de causar real dependencia, pues en los cuadros de abuso no aparecían ni los dramáticos síntomas físicos de tal síndrome, ni el fenómeno de tolerancia tan característicos de la dependencia a opiáceos. Fue un error. Ajá, bueno, este error, sin embargo, ha sido corregido y ya a partir del DSM-3 R se diagnostica dependencia a la cocaína sin requerir los síntomas físicos de la tolerancia y abstinencia asociados al uso de opiáceos. Ujú. La cocaína consumida por vía nasal, inyectada o fumada presenta un claro síndrome de abstinencia caracterizado por depresión, apetencia intensa por la droga, aislamiento social, tremor, dolores musculares, sueño prolongado, cambios en el ritmo del sueño. Ujú. En los últimos 5 años, los investigadores coinciden en señalar que ya no es importante la dilucidación de si la dependencia es física o psicológica,
sino la afirmación de que la PVC en particular y la cocaína en sus variadas formas en general son adictivas. Ujú. Lo demuestra el hecho de provocar una compulsión intensa por el consumo, produciendo una pérdida de autocontrol, teniendo el consumo a hacerse crónico y a pesar de las consecuencias catastróficas para la salud, la familia y la sociedad, finalmente porque se construyen un comportamiento que de no ser detenido lleva inexorablemente a la destrucción, ¿no? Por supuesto que es lo que les mencionaba hace un rato, si no hay un tratamiento, si hay tratamiento es complicado, pues con tratamiento todavía digo, sin tratamiento es peor todavía, ¿no? Y bueno, así es como el concepto de neuroadaptación explica cómo un continuo y no con procesos diferentes, lo que tradicionalmente se conoce dependencia psicológica y dependencia física. Ujú. En la fase crónica, el consumidor crónico de PVC se produce una extinción gradual de los comportamientos más diferenciados como lo son los valores, tornándose el paciente en un sujeto cínico, mentiroso, deshonesto e incorporado un claro síndrome de psicopatrización. Ujú, secundaria, ¿sí? Luego se extinguen los comportamientos intermedios como son los hábitos del trabajo y estudio. El individuo modifica su biorritmo consumiendo la droga en la noche y durmiendo en el día. Ujú. Finalmente se deterioran los comportamientos primarios como son los hábitos de alimentación, cuidado e higiene personal, manifestándose un serio deterioro con desnutrición, presencia de numerosos problemas infecciosos y de otra índole. Evidentemente esto favorecido por el poder inmunodepresor de la droga. Ujú. Los depresores del sistema nervioso central. Tenemos en primer lugar los opiáceos, ¿sí? Que se utilizan como potentes analgésicos. En nuestro medio se usa la codeína como componente de jarabes para la tos. La heroína, otro derivado opiáceo, se consume en gran cantidad en los países desarrollados. América Central y del Sur comenzaron a ser afectados por su uso, pero la cocaína le ha reemplazado totalmente al extremo que en la actualidad la adicción a la heroína pues ya es rara, ¿no? La tolerancia parece estar directamente relacionada con la utilización de 15 miligramos de morfina o su equivalente con heroína o metadona de uso habitual. En nuestro medio se observan casos de abuso de jarabes para la tos que contienen codeína. Algunos consumidores ingieren hasta 20 frascos diarios. Ujú. Sin embargo, no hemos observado síndrome de abstinencia catastrófico como el que es provocado por la heroína. Ujú. Intoxicación y sobredosis. La dosis óptima de morfina, heroína o metadona parece depender de factores tales como experiencia previa con drogas, personalidad, presencia o ausencia de dolor, expectativa de los efectos mismos y el entorno en el cual se utiliza la droga. Ujú. El individuo experimenta un estado de bienestar o de euforia y cierta somnolencia aproximadamente 20 minutos después de la inyección, lográndose la máxima intensidad de la experiencia que luego disminuye en intensidad en el curso de 4 a, a 6 horas. Ujú. Se conocen las dosis mínimas letales con exactitud, ¿no? Pero pueden haber una sobredosificación a partir de los 60 miligramos de morfina, ajá, o su equivalente en heroína, produciéndose parestesias, miosis, disminución de la frecuencia respiratoria, de la temperatura corporal y además espasmos de los esfínteres de musculatura lisa, perdón. Ujú. Y bueno, pues la sobredosis produce midrasis, ujú, arreflexia, bradicardia o hipotermia, debilidad de regularidad del pulso y coma. Ujú. Estos casos, además de tratamientos médicos de conservación de los procesos vitales y oxigenación rápido,
Es necesario de un antagonista específico como la nalofrina de 0,3 a 5 miligramos o 0,01 miligramos por kilo de peso. Estas administradas cada de 3 a 5 minutos hasta un total de 3 dosis, ¿no? La intoxicación crónica suele desarrollarse paulatinamente, asociándose a un menoscabo corporal con claros síntomas de deterioro del sistema nervioso central y enfermedades varias como hepatitis, infecciones, edema pulmonar, etcétera, ¿no? Aquí está un ejemplo del reflejo pupilar, para que, pues bueno, lo conozca. Ahora, el síndrome de abstinencia se caracteriza por la presencia de bostezos, lagrimeo, rinorrea, midriasis, sudores, piloerección, tremor, anorexia e inquietud psicomotora. Esto que comienza aproximadamente a 12 horas posteriores de la última dosis y alcanza su máximo a las 40 horas. Luego se agregan calambres o cólicos abdominales, náuseas, vómitos, diarreas, dolores musculares, hipertensión, hiperpnea, fiebre, insomnio, sudores profusos y pérdida de peso. Ujú. El diagnóstico se hace a partir de la sintomatología descrita y por la presencia de las marcas dejadas por la utilización de agujas hipodérmicas o cicatrices de flebitis a la altura del codo o en otras áreas corporales, ¿sí? También se utiliza como medio diagnóstico la inyección subcutánea de nalorfina. Si el individuo está intoxicado, provoca después de 20 minutos midriasis, taquipnea, sudores, bostezos, lagrimeo y secreción nasal. Ujú. Las benzodiazepinas. En 1960 aparece en la farmacopea el clodipépxido y su uso se difunde rápidamente. Ujú. Se metaboliza en el hígado y sus metabólicos pueden ser hallados en la orina. Su vida media de permanencia en la sangre, pues es de 24 horas. Si se usa durante 60 o 180 días, el individuo comienza a mostrar manifestaciones de dependencia. Ujú. Hacia 1983, en Estados Unidos, se habían realizado 45 millones de prescripciones de diazepam en un año. 54.000 episodios de abuso de drogas y el 51% de intentos de suicidio en mujeres pues tenía relación con esta droga, en ese año. El diazepam tiene una vida media de 7 a 12 horas. Si se usa por más de 42 días, se presenta un síndrome de abstinencia, ¿sale? Los dependientes a esta droga pueden tomar hasta 120 miligramos diarios, nada más. Las benzodiazepinas producen inhibición a través de los canales de cloro de los receptores de la membrana postsináptica. Además, se ha postulado la existencia de receptores específicos para ellas. Las benzodiazepinas cambian de la actividad normal de la GABA, y producen una dependencia marcada y concominante síndrome de abstinencia. La tolerancia parece no ser tan intensa, ¿sí? Como aquella a los barbitúricos. La suspensión abrupta puede producir convulsiones de tipo gran mal, así se conoce. Las benzodiazepinas disminuyen la ansiedad porque ocupan el receptor funcionando como agonistas y disminuyendo la necesidad de aquel por la endorfina, así como va disminuyendo la producción de esta última, ¿no? Es decir, de la endorfina. ¿Cuáles serían entonces los efectos adversos? Ujú. Bueno, a dosis terapéuticas, el incremento de la hostilidad e irritabilidad, trastornos del sueño, adormecimiento, fatiga y ataxia. Menos frecuentemente se observa confusión mental con desorientación, depresión, diplopia, disartria, cefalia, hipotensión, constipación, incontinencia y retención urinaria. Cambios en la libido, náuseas, tremor, vértigos y visión borrosa. El síndrome de abstinencia.
caracterizado por calambres abdominales, vómitos, insomnio, sudores, convulsiones y tremor. Ujú. Los barbitúricos son sustancias químicas depresoras del sistema nervioso central. Ujú. Esta adicción depende de la dosis de la vía de administración, del grado de absorción, del metabolismo y de la excreción. Por vía oral, la vida media es de 5 a 10 minutos, ajá, pero para el pentobarbital y de 79 a 100 minutos para el fenobarbital, ¿sí? La intoxicación aguda, miosis, disminución de los reflejos superficiales, ataxia con caída, lenguaje farfullante, confusión con desorientación, pensamiento lento, déficit en la atención y la memoria, fallas del juicio crítico, la habilidad emocional, depresión respiratoria y la muerte, ¿no? También provoca efectos adversos como la supresión del sueño REM, ujú, excitación paradójica caracterizada por sueño intranquilo, excitación y delirio. Esto en personas hipersensibles puede producirse daño hepático. Ujú. Y bueno, por las dosis elevadas inhiben la contractabilidad del miocardio. Ujú. El síndrome de abstinencia aquí, pues los síntomas son los siguientes. En el día uno se presenta insomnio, temblor, perdón, y debilidad. En el día 2 el aumento del temblor, así como de la debilidad y la hiperflexia, ujú, hiperreflexia, perdón. En el día 2 o 3, 2 y 3 más o menos, están las convulsiones en el 75% de los casos, el estatus epiléptico, del día 3 a 5 se presenta el insomnio, delirio, confusión, alucinaciones visuales y auditivas, hiperpirexia, deshidratación y pues en algunos casos la muerte, ¿no? En las intoxicaciones crónicas se produce un estado de sopor casi permanente, alterándose todas las funciones intelectuales, así como las capacidades laborales, familiares y sociales del individuo. Su uso a largo plazo lleva inexorablemente a un síndrome orgánico cerebral crónico. Ujú. Ahora, ¿cuáles son las drogas psicodélicas? ¿Sí? La primera y una de las más conocidas es la marihuana. Ujú. La variedad cannabis sativa es la más consumida en nuestro medio. Se utiliza la combinación de flores, hojas y tallos para obtener la resina. La planta tiene más de 400 componentes químicos, 60 de los cuales son cannabinoides. Dentro de ellos, el 9-delta, ajá, tetrahidrocannabinol, ujú, que se conoce como THC, es uno de los más importantes. La concentración depende del cultivo, del crecimiento y de las partes de la planta. Evidentemente sabemos que pues, estos campos no son legales, ¿no? El hashish es el exudado de resina de las flores de la planta hembra y puede alcanzar contracciones de hasta el 70% de THC. Ujú. Las hojas secas que se consumen habitualmente fumándolas tienen una concentración del 75% de THC, ujú, que es lo que les mencioné, el tetrahidrocannabinol. ¿Sale? ¿Cuáles son los efectos de esta droga? A dosis baja y moderada, actúa como sedativo hipnótico, parecido al alcohol y a la benzodiazepina. Ujú. A dosis alta, provoca euforia, alucinaciones, sensación de volar, esto similar al efecto que tiene el LSD. Ajá. Cada cigarrillo contiene más o menos 30 miligramos de THC. Ujú. A los 20 minutos se alcanza el mayor efecto. Cuando se come la planta, el mayor efecto se alcanza a las 2 horas y por eso es que muchos prefieren fumarla porque el efecto es como más rápido de acuerdo a lo que ellos necesitan, ¿no? La presencia de sus metabolitos en la orina es detectada hasta una semana después del consumo. En la sangre se les puede encontrar hasta las 4 semanas. Estando en el torrente sanguíneo, tiende a depositarse en los tejidos grasos, hígado, riñones, vaso, pulmones y testículos. Es metabolizada por el hígado y eliminada por la orina y por las heces. ¿Sale?
A dosis moderada, aumenta el apetito, produce mareos, náuseas, relajación muscular y disminución de la ansiedad. Asimismo, incrementa la agudeza visual, auditiva, aumenta el pulso, ajá, produce debilidad muscular, incoordinación, hipersensibilidad sensorial, bulimia, risa incontrolable, estados de ensoñación, sensación de estar flotando, distorsión del tiempo, del espacio y del color y sentimiento intenso de gozo, exaltación, excitación, intensificación de los sonidos y ocasionales reacciones de pánico. Por eso muchos de los consumidores dicen que ya lo requieren para poder desarrollar o desempeñar sus labores, ¿no? Porque les producen estos efectos. Sin embargo, lo que yo menciono, y como ustedes lo pueden observar aquí, no existe un consumo responsable. ¿Sale? No, no hay forma, no hay manera, porque al final cuando se exceden, ya así sea en una dosis moderada como lo mantiene aquí, tiene unas consecuencias y unos cambios importantes que evidentemente no permiten el desarrollo óptimo de algo, de cualquier actividad, ¿ok? Bueno, a mayor dosis, más pronunciada la actitud paranoide, confusión con desorientación, despersonalización, fantasías, ilusiones y alteraciones de la imagen corporal. Su acción a nivel neuronal parece dirigirse a la membrana celular más que a un receptor específico. El consumo crónico disminuye la libido, produce oligospermia, afecta la fertilidad al actuar sobre las hormonas que influyen en la liberación del óvulo y el desarrollo del espermatozoide y pues disminuye los niveles de testosterona, afecta el desarrollo intrauterino del feto. Igualmente se ha comunicado casos de muerte fetal, ajá, así como disminución significativa del peso al nacer, pudiendo producirse pues también un retardo mental, ¿no? En la mujer produce un incremento del número de ciclos menstruales, disminución de los niveles de prolactina y progesterona y la alteración de las prostaglandinas que regulan la contractibilidad del útero. Son también frecuentes los efectos en el aprendizaje, como la desintegración temporal provocada por el daño a nivel de la memoria, pensamiento y de la capacidad de resolución de problemas, alteraciones en la memoria de fijación, en la toma de decisiones, dificultad ideativa o de pensamientos que están orientados a una meta y alteraciones en la atención. Esto que les estoy mencionando respalda lo que yo les comenté hace unos momentos, ¿no? No hay un consumo responsable, no hay una manera de decir que no les afecta o no perjudica. Sin embargo, el consumidor va a utilizar cualquier argumento para evadir la responsabilidad y enfrentar que, por supuesto, está presentando un problema de adicción, ¿no? El poder cancerígeno de la marihuana, es 7 veces más potente que el del tabaco, pero hay información que luego no tienen y consideran que esto, por ser algo más natural, por llamarlo de alguna manera, produce menos daño que incluso la nicotina y todo lo que pueda contener un cigarro normal, ¿no? Y pues bueno, en nuestro medio, la marihuana es una droga de iniciación que conduce al consumo de drogas de mayores riesgos como la PVC o al consumo mixto de ambas, ¿no? Su aparente falta de peligrosidad ha provocado presiones en muchos países para su legalización, pero la investigación actual ha demostrado su real peligrosidad, por lo que su uso está prohibido en la mayoría de los países, que es algo que yo les había mencionado, y efectivamente, ¿no? Hay muchos consumidores que inician principalmente con alcohol, ¿no? No siempre lo mezclan, algunos no, de hecho la mayoría no, pero inician con esto. Posterior a eso, ya no ocupan el alcohol, se centran en este consumo de marihuana y de la marihuana se brincan a diferentes drogas, ¿no? Para estar efectivamente también jugando o brincando entre los efectos de una y otra, ¿sale? Bueno, la dietilamida del ácido lisérgico, o más comúnmente llamado LSD.
El LSD es un producto sintetizado del alcaloide del cornezuelo de centeno y produce pseudopercepciones, alteraciones en el esquema corporal, eh, no, a ver, dismegalopsia, perdón, esa es la palabra correcta, ensimismamiento y perplejidad que se asemejan a la regresión autista en los esquizofrénicos. Ajá. Su uso crónico puede provocar francas reacciones paranoides y evidentes trastornos de personalidad. Si ustedes observan la imagen que tienen del lado izquierdo, el LSD son como laminitas presentadas en cuadros. Observen lo que tiene la persona en la lengua y es un cuadrito, así chiquito. A eso se refiere porque no siempre, cuando van a hablar de esto, no siempre mencionan consumo LSD, ¿no? No, pues yo lo que tengo son cuadros. Van a decir, ¿cuadros de qué? Pues el cuadrito es esta parte que le estoy mencionando aquí, del LSD. Ujú. El abuso de esta droga comenzó en la década del 60, pero ha disminuido gradualmente. Puede desencadenar psicosis esquizofrénica en individuos predispuestos y a ciertas dosis provocar la llamada psicosis modelo caracterizada por la presencia de alucinaciones visuales, auditivas, sinestésicas y actos compulsivos que pueden conducir al suicidio, homicidio u otras formas de conducta destructiva. Eso es con relación al LSD. Y pues bueno, sí, el efecto que muchas personas precisamente que consumen esta sustancia mencionan que es relajante, ¿no? Por eso es que la consumen. Y pues esto también los lleva a esta falsa percepción de la realidad y en realidad justamente no lo utilizan para desconectarse de la situación que estén viviendo en el presente, ¿sale? Ahora tenemos también los inhalantes. El uso de inhalantes como el tiner u otras sustancias utilizadas en pegamentos, que es el teterocal, como el éter, acetona o la gasolina, se han constituido en un serio problema en las últimas décadas en México y en países andinos, especialmente entre niños y adolescentes. Su uso se observa generalmente en menores de 8 a 15 años de condición socioeconómica baja, pues principalmente porque esta droga, como ya lo estamos observando aquí, de qué se trata, pues es en teoría de las más económicas, ¿no? Entonces, pues tienen como mayor alcance también estas personas en cuanto a la edad, ¿no? Porque, pues bueno, el factor económico también es importante. Y por lo común, residentes de las áreas marginales de las grandes ciudades, ¿no? Los efectos clínicos incluyen alucinaciones y un estado de desinhibición y euforia. Los niños consumen solventes utilizando bolsas de plástico, ¿sí? Muchas de las muertes comunicadas en jóvenes de esta edad han sido debido justo a la asfixia accidental por mantener la cabeza dentro de la bolsa mientras están drogando, ¿no? La adicción crónica produce un síndrome orgánico cerebral difuso, así como alteraciones en los nervios periféricos con parestesias y paraplegia. También se observan cataratas, habiéndose informado casos de anemia aplásica. Ujú. Los factores biológicos. Ujú, se refieren a la existencia de una predisposición genética en el individuo que lo hace pues más propenso a ello, ¿no? Tanto a recurrir al consumo de drogas como a desarrollar la adicción propiamente, ¿no? Estos factores explican que el adicto no puede controlar su tendencia a tomar sustancias psicoactivas, puesto que su propia fisiología lo impulsa a ello. Las compulsiones y la necesidad de suministrarse constantemente dosis de drogas dominan la vida de la persona que carece de herramientas de autocontrol sobre la situación de consumo, ¿no? Además, existen estudios que señalan que los hijos de drogodependientes poseen mayores riesgos de experimentar una adicción a estas sustancias, ¿no? Y en dado caso, cuando los padres llegan a tener una recuperación,
es algo que no, evidentemente no mencionan a sus hijos y pues bueno, o a lo mejor ni siquiera tienen hijos en esa etapa, ¿no? Después de muchos años de abstinencia, por decirlo así, son madres o padres y resulta que cuando el hijo ya es adolescente, pues efectivamente también consume, ¿no? Y se ha presentado casos, yo tenía justo uno en donde así sucedió y la mamá me decía, es que yo tengo miedo justo de decirle a mi hija que yo como ella también pasé por centros de rehabilitación, que yo también como ella llegué a algunos anexos, pero solo sé que sí se puede, pero no sé cómo manifestárselo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí está un ejemplo de un factor biológico, aunque pues también vamos a revisar factores, pues ambientales, ¿no? Los factores personales o psicológicos, en cambio de los factores personales o psicológicos, predicen el grado de riesgo de caer en el consumo de drogas como mecanismo de afrontamiento a la realidad, como les mencionaba con el consumo del LSD. Estos factores tienen mucho que ver con el nivel de tolerancia del individuo a situaciones de estrés o frustración, así como las habilidades sociales que éste posea, ¿no? En realidad, una persona que puede estar en un consumo importante, es lo que les mencionaba, no tiene un buen estilo de afrontamiento, esas herramientas personales, y lo que prefieren es justo evadir la realidad y también lo utilizan como ese mecanismo para dejar de sentir toda esa tormenta emocional, ¿no? Entre las mayores causas psicológicas del riesgo que incrementan la condición de dependencia a sustancias nocivas para la salud, se incluyen pues el estado de salud física y mental, la edad y la madurez psicológica, la existencia de una tendencia a estados depresivos, los niveles de estrés o ansiedad que maneja el sujeto, así como de dependencia emocional, la inseguridad personal o la baja autoestima, o bien la necesidad de una autoafirmación, ¿no? El bajo nivel de autocontrol y de habilidades sociales y emocionales, entre las que se incluye el saber decir no y expresar los propios sentimientos. Fíjense que en este sentido ha habido personas, igual, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Esta persona tenía una importante enfermedad de adicción al alcohol y también a la marihuana, si mal no recuerdo. Y entonces ya al ser, es un hombre, ¿no? Hombre de 43 años en ese entonces, y él en la terapia manifestaba esta parte que se menciona aquí, ¿no? El bajo nivel de autocontrol. Me decía, es que yo no puedo entender cómo es que mi esposa se queja, pero ella es la que me da el permiso. Yo le decía, ¿a qué te refieres o a qué se refiere usted con eso? ¿No? Me decía, pues es que cuando yo ando bien, porque pues sí, evidentemente deben de saber que también en un proceso de recuperación y recaída, si hay un lapso en el que en ocasiones logran mantenerse. Y él mencionaba que en uno de esos lapsos y que precisamente él consideraba que era parte de la recaída, que su esposa no la apoyaba o que le daba el permiso para. Me decía, es que cuando yo ando bien, andamos en la calle y demás, y hay veces en las que le digo, oye, ¿sabes qué? Como que ahorita me dieron ganas de tomar y de fumarme unos, ¿no? Y ella en lugar de que me diga que no, me dice, pues si quieres, pues toma, ¿no? Y así de, bueno, y entonces ya automáticamente voy, me compro mis cervezas, que es con lo que empezaba, y ya de ahí pues yo ya no puedo parar. Entonces, esto no significa que la persona o la esposa, la familia, le dé como el permiso. Evidentemente no era como la respuesta más apropiada. Sin embargo, lo que sucede es esta falta de autocontrol, porque a nosotros nos pueden decir sí, pero evidentemente no hay algo que se llama justo ese autocontrol, ¿no? Lo que él buscaba es evadir esa responsabilidad y evadir esta parte del autocontrol y aventarle a ella esta parte de la responsabilidad, decir, es que lo hago porque ella me dice que sí y entonces después se está quejando, ¿no? Cuando en realidad sabemos que los únicos perjudicados
en este sentido individual, porque me refiero a a la parte del consumo, el que vive el proceso, el que se está sintiendo mal, el que está viviendo todo este síndrome de abstinencia, pues es el mismo consumidor, aunque la familia sufre el resto de las consecuencias, ¿no? Pero es un ejemplo de este factor individual que es el bajo nivel de autocontrol, ¿no? Incluso ahí lo mencionamos, ¿no? Las que no se sabe decir que no y expresar los propios sentimientos. Es un ejemplo bastante claro, ¿no? La búsqueda de sensaciones nuevas o de experiencias transgresoras o riesgosas, una personalidad antisocial o problemas de comportamiento. Aquí sí, recordando que esta parte de la personalidad antisocial es aquella que va en contra de las normas sociales y no solo aquel que se aísla, ¿no? La baja satisfacción personal, actitud abúlica, la desconexión de sus pasiones, sus aficiones más genuinas, no saber preocuparse de sus propios momentos de divertimiento de forma saludable. Ujú. El aislamiento, la sensación de alineación social, la inadaptación social, ¿no? Y las creencias y expectativas sobre el uso de drogas. Falta de valores morales, éticos y metafísicos que sirvan de guía y den estructura para su vida. Ujú. Tenemos también pues los factores socioculturales y culturales que influyen en las adicciones y pues bueno, son aquellos que tienen que ver con el medio circundante donde la gente se mueve, ¿no? Su influjo es tal que puede suponer un catalizador o un protector para la condición de una drogodependencia. Ujú. En tal sentido, esta teoría del aprendizaje social, la importancia de la convivencia humana como factor de influencia en los patrones de conducta adquiridos. Ujú. Estos factores de riesgo se centran en las interacciones sociales que posee la persona en cuanto a familia, amistades o grupos de iguales. De hecho, el inicio del consumo de drogas se realiza normalmente en la adolescencia, en el seno familiar o motivado por el grupo de iguales, ¿no? Principalmente la cuestión del alcohol, ¿no? Con la típica frase de pues de que lo haga fuera, a que lo haga aquí conmigo, que soy su padre, conmigo, que soy su madre, con este grupo familiar en donde yo lo estoy viendo, prefiero que lo haga aquí a que se vaya, pues entonces estamos de manera indirecta, indirectamente directa, ujú, empujando a una persona a que inicie con esto. Evidentemente, pues la posibilidad que se desarrolle una adicción siempre va a estar presente, ¿no? Entonces, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, pues también los factores familiares, las familias disfuncionales, familiares consumidores de drogas o con actitud laxa hacia el consumo, ujú, ausencia de lazos afectivos, ausencia de responsabilidad y normas dentro de la familia, una comunicación de padres e hijos deficitaria o deficiente, carencia de inculcación de valores familiares y sociales. Todo ello influye en la predisposición de las personas, ¿sí? A acercarse a las drogas, ¿no? Eso es lo que influye. Ahora, los factores de presión social. Se trata de la influencia que ejercen las interacciones entre iguales cuando estos amigos o compañeros son consumidores, ¿sale? El sujeto puede recurrir al uso de sustancias psicoactivas para sentirse integrado en ese grupo social, ¿no? Y como bien lo mencionamos, inicia principalmente en la adolescencia y lamentablemente en la actualidad ya no solo en chicos que están en la adolescencia, ya empieza a haber incluso en grupos más abajo, que es decir, cuando están en la pubertad. Ujú. Y pues bueno, y es que en este sentido existe una asociación mental de calado social entre la extroversión, que es la sociabilidad, y el consumo de psicotrópicos. Esta presión
y contagio de comportamientos se experimentan a todas las edades, pero especialmente, como ya les mencioné, en la adolescencia, donde el consumo se aprecia como un rito de entrada a la vida adulta y social, ¿no? Y tiene cierta relación con el deseo de ser visto como un líder dentro del grupo o cuando menos sentirse aceptado, ¿no? Cuando se dice que tienen prisa por crecer, pertenecer, e incluso justo, ¿no? La necesidad de sentirse un líder como un método de afrontamiento erróneo, ¿no? Y pues bueno, vamos a iniciar con consecuencia del abuso de psicofármacos o adicción. Ujú. Vamos a revisar primero este nivel fisiológico. Ujú. Solo vamos a empezar a revisarlo. El abuso de drogas provoca efectos a corto y largo plazo en la salud. Las drogas no solo afectan al cuerpo, también pueden afectar la salud mental de la persona, a sus relaciones laborales, familiares, de pareja, a su vida social y por supuesto a su economía. Cuando hablamos de los efectos de las drogas en el organismo, hay que tener en cuenta que estos, dependiendo del tipo de droga, serán diferentes. Hay una clasificación de drogas según su efecto. Mientras unas generan energía y hacen que la persona se sienta más despierta, otras dan una sensación de relajación y de calma. Las hay que causan alucinaciones y otras que entumecen el cuerpo. Recuerden que les mencionaba ahorita también que depende el organismo, depende la persona, es el tipo de droga que van a consumir y justo el efecto, ¿no? El consumo prolongado y la cantidad de dosis también influyen en los efectos básicos y psicológicos que causan las drogas. Más allá de las consecuencias en uno mismo, también hay que considerar en caso de padres drogadictos, por supuesto, las consecuencias en sus hijos. Ujú. Bueno, ¿cuáles son los efectos entonces de las drogas en el sistema nervioso? Los efectos negativos de las drogas en el sistema nervioso, pues son diversos. Ujú. Sus principales víctimas son los neurotransmisores, ujú, las sustancias que permiten que nuestro sistema cerebral funcione correctamente como la endorfina, la serotonina y la dopamina, ¿no? El consumo de cocaína, por ejemplo, altera el córtex prefrontal, la zona que controla el comportamiento y la capacidad de decisión hasta el punto de provocar convulsiones y sufrimientos comparables a los de la esquizofrenia paranoide. El efecto de las drogas sobre el sistema nervioso es muy insidioso, ya que es breve. Ajá, placer inicial cuesta, lapsos de memoria en el cerebro comparables a los ancianos, lo que conduce a la demencia temprana y al Alzheimer, ¿no? Ahí se ve la diferencia entre un cerebro normal o sano y el cerebro de una persona con adicción. Recordando que, bueno, pues también con este tipo de consumo de droga, alcohol, etcétera, hay neuronas que se van muriendo y pues, recordemos que cuando una neurona muere ya no hay manera de pues de revivirla o de una creación de otra neurona, solamente se pueden lograr nuevas conexiones neuronales, que es lo que en un proceso también de intervención en adicciones se pretende fortalecer, ¿no? Entre los efectos negativos de las drogas en el sistema nervioso destacan los siguientes: la alteración del funcionamiento cerebral, que cambia la producción, la liberación y la degradación de los neurotransmisores cerebrales y provoca la modificación del proceso natural de intercomunicación neuronal, la disminución de la capacidad de aprendizaje, de memorización, la capacidad afectiva y el juicio crítico. Se ha observado que también afecta a los circuitos cerebrales involucrados en la motivación y la toma de decisiones. Entre los efectos de consumo de drogas en personas jóvenes hay un menor control de los impulsos, dificultades para coordinar bien sus movimientos y, por supuesto, la tendencia a la agresividad. En personas muy jóvenes, los efectos psicológicos de las drogas pueden ser evidentemente muy graves. Por ejemplo, en el consumo de marihuana y similares, hace que exista un mayor peligro de sufrir trastornos psicológicos y psiquiátricos que puedan desembocar en la esquizofrenia. Y sí,
muchos definitivamente ya no es tanto el daño neurológico que se va eh, pues evidentemente cada vez deteriorando lo que les decía, cuestión cognitiva, la cuestión de las neuronas y demás, y si termina en esquizofrenia. En el término coloquial de ellos es que ya no regresan del viaje, están completamente desconectados y pues ya no hay marcha atrás en este sentido. Ujú. El efecto de las drogas en el cerebro pues pueden alterar zonas importantes del cerebro que son necesarias para las siguientes funciones vitales. Ajá. Los ganglios basales, que cumplen una función importante en las formas positivas de motivación, la amígdala extendida, que cumple una función en las sensaciones estresantes como la ansiedad, la irritabilidad y la inquietud, y la corteza prefrontal, que es quien dirige la capacidad de pensar, planificar, resolver problemas, tomar decisiones y controlar los propios impulsos, ¿no? Aquí podemos ver las alteraciones del tejido cerebral por consumo de droga. Fíjense cómo el cerebro se hace como, tiene esa apariencia de estar más pequeño y con menos surcos, ujú, porque evidentemente pues se va deteriorando. Ujú. El abuso de drogas puede alterar la estructura y el funcionamiento del cerebro de una persona, lo que provoca efectos psicológicos a largo plazo como la depresión, la ansiedad, trastorno de pánico, aumento de la agresividad, paranoia, disociación, que es la despersonalización o la desrealización, y las alucinaciones. Ujú. Además, el consumo de drogas genera cambios de humor, episodios de psicosis, pérdida de contacto con la realidad y como ya se ha mencionado antes a largo plazo, también afecta a la memoria y el aprendizaje a la concentración. Ujú. Y bajo los efectos de la droga también se crea una memoria distorsionada de las percepciones y sensaciones. Otro daño que causa la droga es el alejamiento de los seres queridos y de los amigos, precisamente por esta parte de la memoria distorsionada, ¿no? De igual manera, un ejemplo que les puedo colocar es precisamente por esta memoria distorsionada. Hubo un paciente que me decía, es que lo que pasó ese día y por lo cual es que yo estoy aquí, es que la hermana de mi mamá, o sea, porque ya ni siquiera era su tía, ¿no? La destío. Ajá. Entonces, la hermana de mi mamá llegó y y entonces me golpeó y pues yo me tuve que defender, la aventé, entonces pues ya me descontrolé porque ya llevaba varias ocasiones y y entonces por eso es que me trajeron aquí, cuando en realidad pues yo soy muy tranquilo. Y en la entrevista con la familia dicen, no, lo que pasa es que él efectivamente estaba drogado, mi hermana pasó por ahí, el espacio que había para pasar era muy pequeño porque él estaba obstruyendo la puerta, le pide permiso, él como que solo se hace a un lado y mi hermana lo único que hizo pues fue pasarse y la verdad es que no, pues fue un ligero empujón que le dio porque mi hermana pues traía unas bolsas, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Y entonces pues él lo toma esa agresión y empieza con todo eso, ¿no? Incluso él me dice, entonces yo tomé un cuchillo, pero el cuchillo nada más era para amenazarle y decirle que se fuera, ¿no? Pero no iba a hacer nada. Y la mamá me dice, es que ya la tenía, agarrada del cuello y con el cuchillo, ¿no? Hasta que mi esposo ya pudo intervenir y demás. Entonces, esta relación distorsionada que tenía, o esta relación, esta realidad distorsionada que tenía, pues lo llevó a esto, ¿no? Y podemos observar una vez más la falta de responsabilidad y la evasión de la realidad. Él no podía aceptar que en realidad lo que está sucediendo es que el consumo ya es muchísimo más grave y él solo dice, yo estoy aquí porque ese día mi tía fue, ¿no? Nada más, jamás menciona la parte del consumo y todo el antecedente que ya había, ¿no? Pero bueno. Y esto considerando que solamente se tenga el consumo de una sola sustancia. Recordemos que ya les mencioné que hay algunas con las que se inician y van desencadenando mayores sustancias. Y hay personas que no solamente consumen una, sino consumen de tres a cinco.
para mezclar los efectos, ¿no? Entonces, imagínense cómo son estos cambios a nivel fisiológico si hacemos un tipo de combinación como esta, ¿no? Pero bueno, por el día de hoy lo vamos a parar aquí, aquí vamos a dejar la clase y pues ya la siguiente ocasión, entonces, terminamos con psicofarmacología, ¿ok? Espero que pues vaya quedando bastante claro y bueno, muchas gracias.